Entonces, hermano, tenemos que mirar nuestro ejemplo, que es Jesús. Jesús nunca maldijo. A los fariseos que le contradecían, que le buscaban un error para poder... es como vio a esas personas que están ahí buscando el mínimo error que le encuentren para decir algo malo de otra persona. Qué feo, qué triste, ¿no es cierto? Para ellos. Jesús nunca los maldijo. Él les dijo, esta palabra que yo les he hablado los va a juzgar en el día postrero. Yo no los voy a juzgar, le dijo. Yo no he venido para juzgarlos ahora. Pero esta palabra que yo les estoy hablando los va a juzgar un día. Entonces, hermano, Él no lo maldijo tampoco. Dios no ha venido a maldecir. Dios vino a bendecir, a salvar. Pero vendrá el juicio de Dios. Porque vendrá el juicio de Dios. Vendrá el día en que sean juzgados todos los seres. Y tenemos que tener cuidado cómo caminamos y cómo hablamos. Hay que tener mucho cuidado. Entre estos pecados, entre estas ramas grandes de los pecados que levantan tronos de iniquidad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, vemos, habíamos mencionado la idolatría, que es una de las cosas más terribles para Dios. Hoy en día hemos visto cómo el ocultismo ha entrado dentro de las iglesias, o cómo iglesias unidas al ocultismo están trabajando, peor todavía. Hemos visto iglesias satánicas, hemos visto un montón de movimientos diabólicos usando la religión. Por eso yo siempre les digo que la religión no salva a nadie, hermano. La religión en un buen tiempo se unió con el gobierno del mundo para hacer estragos dentro de la iglesia del Señor. Entonces, hermano, cuando usted puso la mirada en una religión, usted está perdido. Usted tiene que poner la mirada en Cristo, no en la religión. La religión la inventaron los hombres. Mi padre, que era ateo, yo recuerdo que él decía siempre, yo no creo en ninguna religión, porque la religión la inventaron los hombres, nada más. Y tenía razón, tenía razón. Aunque él decía esto por el hecho de que no creía en Dios, pero tenía razón, la religión la inventaron los hombres. Lo que el Señor nos dice que tenemos que creer en Dios, no en la religión. Ahí está su error. Cuando usted puso la mirada en los hombres, cuando usted puso la mirada en el sistema de los hombres, usted está perdido. Pero cuando usted pone la mirada en Dios, cuando usted pone la mirada en el Señor, entonces usted comienza a caminar en el camino de la salvación. Gloria al Señor. Pero vamos a continuar y hoy vamos a ver cómo destronar esos tronos de iniquidad. ¿Cómo podemos destronar los tronos de iniquidad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad o la nación? Primeramente tenemos que ir a ver cuáles son nuestros límites y nuestro apropiado lugar de pacto. Dijimos la semana pasada que tenemos que estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Si usted está en el lugar incorrecto y en el tiempo que Dios nos lo llamó, usted no va a poder hacer nada contra la fuerza de las tinieblas, porque está inapropiadamente situado. Tenemos que estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Primer punto principal. La iglesia debe estar caminando en el gobierno que Dios le puso. A través de la palabra de Dios, usted puede estudiar y puede entender que Dios puso un gobierno específico dentro de la iglesia, con 5 ministerios funcionando y con los dones del Espíritu Santo. Si usted no está funcionando en el debido gobierno de Dios, hermano querido, usted orará mucho y usted intercederá mucho, pero los tronos de iniquidad van a seguir dentro de su iglesia. Desgraciadamente eso es así. Tenemos que ponernos en el lugar correcto para y saber cuáles son los límites de nuestro ministerio. Dios nos ha trazado límites, lo dijimos en Efesios 1. Dios tiene límites apropiados. Puede leer usted Efesios 1 y Efesios capítulo 2, que ya lo hemos visto. Entonces, si usted no está en esos límites apropiados, tampoco va a poder conseguir nada. Hermano, usted no se va a parar dentro de una iglesia a decirle al ministro, a quien sea que esté, usted no debe de estar ahí. Si Dios no le ha dado esos límites a usted, usted no lo puede hacer.
Entonces tenemos que trabajar en los límites apropiados. Escuché el testimonio de un pastor en México que empezó a hacer una campaña en contra de, no sé si era de otra religión. Bueno, la cuestión es que sobrepasó los límites que Dios había puesto para su vida y bueno, se murió, tuvo un accidente, se murió al poco tiempo. En la Biblia vemos gente que mezcla la adoración a Dios con los ídolos. Continuamente hoy también vemos cómo en muchos lugares se mezcla la adoración a Dios con la adoración a ídolos. Dios no es tolerante de estas lealtades divinas. Fíjese lo que dice en Ezequiel capítulo 6, versos 3 y 4. Dice, y dirás, monte de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos, a los valles. He aquí yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes de sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Este tipo de adoración dividida era lo que les vaciaba de la fe y les hacía perder las bendiciones espirituales y físicas que Dios tenía para ellos. Siempre vemos que durante la restauración de Israel, Dios encomendó a aquellos que estaban en autoridad gubernamental para que derribaran esos lugares altos de adoración pagana. ¿Verdad? Dios hoy está levantando una iglesia sobre la tierra que pueda vencer esos sistemas de adoración satánica. Vamos a ver un ejemplo bíblico hoy en 2 de Reyes, capítulo 23. Yo le invito a que si usted puede y tiene una Biblia a la mano, puede acompañarme. Vamos a ver varios versículos de 2 de Reyes, capítulo 23, donde vamos a ver al rey Josías. Gloria al Señor. 2 de Reyes, voy a buscarlo en mi Biblia, usted lo puede hacer en la suya, capítulo 23, versos 24 y 25, vamos a empezar. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Este rey Josías fue un rey realmente sabio. Hizo la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Este tipo de adoración dividida, decimos que es lo que nos vacía de fe. Cuando usted está adorando a Dios y a la vez tiene idolatría, tiene lugares altos en su vida, en su corazón. Mamás que adoran a sus hijos más que a Dios. O papás que adoran su trabajo más que a Dios. Hay sitios altos, hay lugares altos que tienen que ser derribados en su vida. Bueno, vamos a ver en algunos puntos lo que Josías hizo. Josías fue un rey que, vamos a decir, fue admirado por su prontitud para hacer la voluntad del Señor. Dice, estamos leyendo en el verso 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. O sea que este rey Josías fue algo tremendo, ¿verdad? Las cosas que hizo Josías. Josías conocía el problema, puesto que el sumo sacerdote Hilcías había encontrado el libro de la ley y lo había leído a Josías, y oyendo la ley entendió que el pueblo no había seguido la ley de Dios. Estaba totalmente fuera de la ley de Dios. Este rey escuchó la ley de Dios.
¿Por qué muchas veces le digo que tenemos que orar por las personas que están en eminencia? Porque Dios puede levantar un gobernador, un presidente, una persona de autoridad que quiere escuchar la palabra del Señor. Nunca debemos de dejar de orar por aquellos que están en eminencia. Entonces Josías escuchó la ley. Pero no solo eso, vemos que Josías se humilló y se arrepintió delante de Dios por sí mismo y por sus antepasados. Porque entendió bajo la ley de Dios que ellos no habían hecho la voluntad de Dios y sus antepasados tampoco. Que habían hecho un desastre en sus vidas, ¿verdad? Entonces dice que este rey se humilló y se arrepintió delante de Dios por sí mismo y por sus antepasados. Gloria al Señor. Josías inquirió al Señor. Y esta fue una estrategia de guerra. Josías fue a Dios y le dijo: Señor, ¿qué tenemos que hacer? Algo que nosotros nunca entendemos en nuestras vidas cuando tenemos que ir a Dios en cada una de nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestros tiempos de tribulación o nuestro tiempo de guerra que pasamos espiritualmente en el hogar, con la familia, con nuestros hijos, los esposos con las esposas con los esposos, con los padres. No vamos a Dios, no vamos a inquirir, no vamos a preguntarle nada a Dios. Y ese es un problema grande. Cuando usted no le pregunta a Dios, no busca la estrategia de guerra, usted es vencido fácilmente porque no buscó a Dios. Este es el tiempo cuando tenemos que buscar el discernimiento espiritual en nuestra vida. Sin discernimiento espiritual vamos al fracaso rotundo. Es un tiempo de mucha actividad espiritual donde Satanás está trabajando con mucho más velocidad y ahínco. Usted no va a poder vencer a las fuerzas de las tinieblas en este tiempo con las armas que usó en años anteriores cuando usted recién se convirtió. Usted va a necesitar nuevas armas de guerra y nuevas estrategias de Dios para poder vencer. Voy a compartir con ustedes una revelación que tuve hace pocos días atrás. Creo que mucha gente está buscando saber acerca del fin del mundo. Hay películas, hay profecías, hay un montón de cosas que se escuchan en diferentes medios de comunicación masiva. Internet, televisión, cine. Bueno, la gente está confundida. Hoy en día estamos hablando de objetos voladores no identificados que se han visualizado en diferentes partes del mundo. La gente tiene un signo de pregunta en su mente. ¿Qué va a pasar? Unos dicen, en el 2012 se acaba el mundo, se termina todo. Otros dicen, va a venir catástrofe tremenda. Pueblos que van a quedar en ruinas, ciudades enteras van a quedar destruidas. Se escuchan muchas cosas, se escuchan muchos rumores, se escuchan muchas cosas. Tenemos el terremoto de Japón, la planta nuclear que se recalentó, problemas de las sustancias nucleares que puedan brotar en enfermedades, pestilencia. La Biblia habla acerca de todo eso, de pestilencias, de hambres, de terremotos, de todas estas cosas que hoy estamos viendo y que no es ningún cuento que yo le pueda traer, ninguna fábula. Usted y yo lo estamos viendo en diferentes partes del mundo. Gente sufriendo, gente sin hogar, sin las necesidades básicas.